Hola amigos, a continuación trataré de explicar cómo se hacen los talcos perfumados para dama y para hombre. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. El talco importado. El talco importado es un bactericida, puesto que el talco que vamos a aplicar es tópico, es para aplicar en la piel. Entonces el talco importado sirve para combatir las toxinas que arrojamos a través de los poros. Es áspero, no se puede utilizar solo porque puede ocasionar daños como alergias. Para combatirlo, entonces vamos a utilizar la fécula de maíz, que es un suavizante. Es para contrarrestar esta dureza. Este talco es áspero y este va a combatir porque ese talco es suave, para que quede una mezcla ideal. Vamos a aplicar bicarbonato de sodio. También sirve para combatir las toxinas que eliminamos a través del sudor. Y como fragancia vamos a utilizar, vamos a aplicar la Good Girl. Listo. Materiales que vamos a utilizar. Esta bolsita plástica para trabajar acá y no ensuciar el entorno. Vamos a utilizar un rodillo para macerar porque el talco debe quedar fino. Y vamos a utilizar esta cucharita para tratar de ir resolviendo. Entonces, iniciamos. Aplicamos sobre la superficie el talco importado. Entonces, lo aplicamos de manera tal que lo podamos más o menos. Esta cantidad es proporcional a lo que yo tengo acá de maicena, porque tiene que ser más o menos la misma proporción. 90 gramos trajeron de maicena, eso es lo que vamos a tratar de aplicar. Este talco es un poquito más áspero y lo vamos a tratar de ir incorporando para dejarlo en una sola mezcla. Lo vamos a ir incorporando con la fécula de maíz para suavizarlo. Entonces la fécula de maíz dijimos que era un suavizante. Esa fécula de maíz la vamos a ir aplicando de manera proporcional para irle incursionando ahí. La voy a aplicar acá a un costado para notar la diferencia entre uno y el otro. Este más gruesito, más áspero, y este más denso, más suave. Efectivamente es para tratar de suavizar. Entonces lo que voy a hacer es irlo incorporando de a poco con la cucharilla. Lo voy incorporando de a poco acá y voy tratando de ir revolviendo para dejar una sola mezcla. Ahora con el rodillo vamos a tratar de irlo macerando. Lo incorporamos a tratar de dejarlo en una sola mezcla y lo vamos a ir metiendo de a poco. Para tratar de irlo incorporando, lo vamos revolviendo para tratar de dejar una sola mezcla. Aquí lo que estamos haciendo es una muestra proporcional a las medidas, porque para hacer cantidad son 240 gramos de talco importado por 240 gramos de fécula de maíz maicena, pero como trajimos un sobrecito de 90 gramos, entonces hay que aplicar más o menos la misma proporción de talco, que sean 90 gramos contra 90 gramos aproximadamente. ¿Listo? Ahora vamos a tratar de aplicar el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio dijimos que también es un bactericida. Él sirve para combatir las toxinas que nosotros arrojamos a través del sudor. Lo voy a tratar de aplicar acá a un costado. Fíjese que el bicarbonato de sodio es un poquito más blanco inclusive. Y lo que hacemos es tratar de macerarlo de a poco. Entonces lo voy a macerar porque él viene en pequeños gránulos. Entonces lo voy a macerar de esta manera para que él vaya tratando de quedar un poco más fino y luego lo voy incorporando a una sola mezcla. Lo voy incorporando aquí más o menos para que él vaya quedando así. De bicarbonato de sodio simplemente viene siendo aproximadamente el 10% de lo que se aplique. Vamos a aplicar otro poquito bicarbonato.
Lo vamos macerando de a poco y luego lo vamos incorporando a la misma mezcla. De manera tal que quede en una sola mezcla, donde estaría el talco importado, que es el industrial, estaría la fécula de maíz maicena, que es el suavizante, y estaría el talco importado en menor proporción para ayudar a combatir también dichas toxinas. Listo, ahora ya por último le aplicamos la fragancia. Cuando apliquemos la fragancia van a quedar unos pequeños grumos, gránulos, van a quedar. Puedo aplicar acá la fragancia que quiera. Si es para damas, puedo aplicar fragancia de talco o cualquier otro tipo de fragancia. En este caso vamos a aplicar la Good Girl. Viene siendo como una loción en polvo lo que vamos a hacer prácticamente. La aplicamos y luego tratamos de ir revolviendo entre sí y se van a ir quedando pequeños grumitos entre ellas y luego los vamos a ir macerando. ¿Qué tal olor a talco? Ay, sí. ¿Ya le da olor a talco? Sí, huele exquisito. Ahora lo vamos a ir macerando de a poco. Mira, el proceso, como cuando aplicamos la fragancia, quedan pequeños grumos. Entonces lo que hacemos es, lo vamos poniendo de esta manera y lo vamos macerando para que el talco quede fino. El talco no va a quedar con grumos, no va a quedar granulado, él debe quedar finito. Esta parte que ya se maceró, esta parte ya se puede ir almacenando para empacar. ¿Dónde vamos a empacar? ¿Me ayudas a ir empacando con una cucharita para ir empacando acá? Y aquí ya tenemos, sí, ya huele a talco, huele delicioso. Profe, tiene toda esa fragancia ahí, revuélvala. Sí, por eso hay que revolverla. Échale arena. Levante la bolsa. Vamos a ir empacando esto, por favor. Échale un poquito de talco encima. Hermoso. ¿Ya quedó lindo talco? Sí, ya huele. Que huele delicioso. Una muestra pequeña. Pero que como una masa. Sí, obvio, es que hay que macerarlo. Hay que macerarlo y él, poco a poco, a medida que él se vaya secando la fragancia, él va quedando en su tonalidad. Y lo vamos a ir macerando de a poco. Entonces él no puede quedar en grúmulos ni en gránulos, él va a quedar, debe quedar más finito. En bolitas, en masitas. Esta parte ya está. Y vamos a ir envasando de a poco. Si es para hombre, podemos aplicar otro tipo de fragancia que sea una fragancia para hombre. Puedo utilizar la VIP, puedo utilizar la 360, puedo utilizar la adrenalina. Cualquiera de esas fragancias la puedo utilizar y va a quedar en su tonalidad. Quedaría como una loción en talco, básicamente. Es para utilizar en la piel y ella va a quedar muy deliciosa. De hecho, la prenda va a quedar, debe quedar la prenda aromatizada. Y vamos a ir envasando de a poco. Vea, estos gránulos quedan como granulitos, hay que irlos macerando de a poco para que el talco vaya quedando un poquito más fino. Queda como una masita debido a que por la mezcla y con la fragancia ella va a quedar un poquito húmeda como una masita. Se envasa en un frasco de boca ancha para que se conserve la fragancia y a medida que se vaya sedimentando, a medida que vaya secando, va encontrando mayor textura y mayor tonalidad. Y vamos a ir envasando. Este proceso se llama maceración.
de irlo acomodando en pequeños grumos para que vaya quedando así. Lo vamos a ir aplicando de a poco, lo vamos a ir guardando de manera, eso también lo podemos hacer con la cucharita o también lo podemos ir haciendo así de lleno, de manera tal que él vaya quedando fino y tal. ¿Dos? Y de esta manera hemos terminado, hemos concluido con éxito y hemos preparado los talcos para aplicar en el cuerpo. Bueno amigos, con muchísimo gusto para servirles. Para mayor información suscríbase a mi canal en YouTube. Me consigue como Jaime Álvarez Matemáticas para que pueda encontrar todas estas recetas y este material para que pueda disfrutar. Con muchísimo gusto para servirles. Esta está sucia.